Buenos días a todo el personal de Senco. Bienvenidos una vez más a una de las capacitaciones que está brindando la empresa, ¿no? A todo su personal. Y en este caso vamos a hablar del tema de hostigamiento sexual laboral, ¿no? De cuáles son las normativas, cuáles son los procedimientos en los cuales se deben seguir en caso de sufrir este hostigamiento sexual, ¿no? Y cuáles son las sanciones que se van a ejecutar en caso de encontrar el hostigamiento sexual laboral, ¿no? En la empresa. Entonces, vamos a dar inicio. Gracias por su participación. Primero vamos a empezar un poco con mencionar las bases legales, ¿no? Este tema de hostigamiento sexual laboral está normado mediante unas bases legales del Estado, ¿no? En este caso, la Constitución Política del Perú, que se refiere al respeto a la dignidad, libertad e intimidad de la persona. También está amparado bajo la ley 28983, trata de la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la ley 27942, que habla sobre la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, así como los decretos supremos mencionados aquí, en la cuales amparan ese tema del hostigamiento sexual laboral, ¿no? Está también la resolución ministerial en el cual aprueba el documento denominado Guía Práctica para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual Laboral en el lugar del trabajo, tanto para el sector público como privado, ¿no? Y todas estas normas y resoluciones ministeriales amparan el tema del hostigamiento sexual laboral e indican cuáles son los procedimientos y las normas que toda empresa, ya sea pública y privada, debe seguir para amparar a todas las personas que sufren de hostigamiento sexual laboral. Entonces, vamos a explicar un poco en qué consiste este tema del hostigamiento sexual laboral, ¿no? El hostigamiento sexual laboral es uno de los problemas más frecuentes y menos reconocidos en distintos ámbitos laborales, ¿no? Ya sea educativos y entre otros. Es una forma de violencia que afecta tanto a hombres como mujeres, ¿no? Sin embargo, este problema impacta en mayor medida a las mujeres, producto de una serie de ideas y estereotipos de género. El acoso sexual es un delito penado con una pena privativa a la libertad, no menor de 4 ni mayor de 8 años, ¿no? Cuando la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima, ¿no? Esto cabe precisar de que esto va hacia el ámbito laboral, en el trabajo, ya sea presencial o teletrabajo, también en la educación, ¿no? Si va uno a un lugar en donde recibe una capacitación, ¿no? Entonces, este, ahora, este hostigamiento sexual laboral se da en distintos géneros, ¿no? Como podemos observar aquí, de hombre a mujer también se puede dar el hostigamiento sexual, de mujer a mujer y de mujer a hombre. Entonces, como podemos observar, el hostigamiento sexual se da en todos los géneros. ¿Qué es lo que afecta este hostigamiento sexual laboral? Afecta a los derechos fundamentales de la persona, como son la dignidad humana, la integridad personal, la no discriminación por motivos de género, la libertad sexual, la intimidad personal, la salud y el derecho a trabajar en un ambiente seguro. Entonces, hay que tener presente que cuando uno está cometiendo ese hostigamiento sexual laboral, estamos afectando esos derechos fundamentales de toda persona, ¿ok? El hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia no deseada por la persona contra la que se dirige. Esta se configura a través de dos formas, ¿no? Una de conducta de naturaleza o connotación sexual y la otra, una conducta de naturaleza o connotación sexista. Esta conducta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil y humillante, o afectar la actividad o situación laboral, aunque no necesariamente se requiere de dichas consecuencias, ¿no? Si una persona está sufriendo de hostigamiento sexual, no requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta, basta con su palabra. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema del hostigamiento sexual laboral.
Conducta de naturaleza o connotación sexual. Esto se refiere a comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, tales como comentarios o insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición o exposición de material pornográfico, tocamientos, roces o acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto visual, entre otras de similar naturaleza. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos comportamientos, ya que son considerados eh, hostigamiento sexual laboral, por favor, ¿no? Como podemos ver ahí en los ejemplos, miren, claramente se está viendo que estamos enviando esos mensajes por chat, ¿no? Los comentarios que son insinuaciones. Está el tema de los tocamientos, ¿no? Roces o acercamientos corporales. Aquí, como puedes observar, no debemos sobrepasar esos límites, ¿ok? Condu- También están los comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, ¿no? Roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género, ¿no? Respecto del otro. Aquí unos ejemplos, ¿no? De unas frases que suelen escucharse, ¿no? Dice, la que no enseña no vende, ¿no? Y eso está muy mal, ¿no? Porque eso está incitando al, al tema del hostigamiento sexual, ¿no? Y ya son mensajes sexistas, ¿no? Mi éxito laboral no depende del escote. Así es. Por ese motivo, esa frase no debe ser usada en el trabajo. Después hay otro comentario aquí, un ejemplo, dice, no seas nena, ¿no? Entonces, acá claramente dice, ser niña no significa ser cobarde o débil. No la uses como sinónimo. Entonces, hay que tener presente esos comentarios, evitar ese tipo de comentarios en el trabajo. Ese trabajo es de hombres. Mi sexo no determina mi capacidad en el trabajo. Por lo tanto, ese tipo de comentarios también puede ser eh, denunciados como hostigamiento sexual. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de frases, ¿no? Sexistas. ¿Quién puede ser víctima de hostigamiento sexual? Como ya bien lo habíamos mencionado, cualquier persona puede ser víctima de hostigamiento sexual laboral, independientemente de su edad, de su sexo, de su identidad, de su orientación, nacionalidad o aspecto físico. Hay que tener presente esto, ¿ok? Desterremos los mitos. ¿Cuáles son esos mitos? Solo las mujeres son hostigadas sexualmente. Mentira. ¿No? Ya estamos observando que el hostigamiento sexual laboral se da en todos los géneros, ¿no? Dice, no aguantas nada, eres una persona muy sensible. Mentira. Nosotros no debemos tolerar ningún tipo de hostigamiento sexual laboral, ¿ok? Dice, tú tienes la culpa, tu forma de vestir lo provocó o lo provocaron. Mentira. Obviamente que uno tiene que respetar su uniforme, la vestimenta con el cual va a la oficina a teletrabajar, ¿no? Y por lo tanto hay medidas en las cuales hay formas de vestir correctamente a la oficina, pero eso no significa que por ese motivo vamos a sufrir de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, eso es un mito, por favor, tenerlo presente, ¿ok? ¿Y qué sí es verdad? ¿Qué cosas sí son verdad? Tanto hombres como mujeres son objeto de hostigamiento sexual, ¿ok? Así que si en algún momento los varones sufren de ese tipo de hostigamiento sexual, hay que denunciarlos, no tener vergüenza, porque normalmente vivimos en una sociedad un poco machista y, y los hombres se cohíben en denunciarlo, entonces hay que tener cuidado con eso. Cualquier conducta de naturaleza sexual o sexista rechazada por la víctima puede ser considerada hostigamiento. Así que cuando una persona te dice no, tienes que respetar, por favor, ¿ok? Las víctimas nunca son responsables de las agresiones que sufren. Hay que tener presente eso, por favor. Nadie es víctima
Nadie es responsable de las agresiones que sufre, ¿ok? Rompamos la cadena y digamos no a los mitos, por favor, ¿ok? Pues estos ocultan, perpetúan y obstaculizan una adecuada atención de este tipo de hostigamiento sexual, cuyo efecto en muchas ocasiones se visibiliza en la falta de apoyo a la víctima e incluso en algunos casos justificando la agresión. Ninguna agresión u hostigamiento sexual laboral es justificada. Así que, por favor, si sucede este tipo de situaciones en la empresa, tienen que ser denunciadas debidamente. Y no vamos a tolerar ningún tipo de hostigamiento sexual en la empresa. Hay que tener presente y no olvidarlo, ¿ok? El hostigamiento sexual se configura independientemente de si existen grados de jerarquía entre la persona hostigada y la hostigadora. Si el acto de hostigamiento sexual se produce tanto durante o fuera de la jornada de trabajo, ¿ok? Si este ocurre o no en el lugar o ambiente de trabajo. Son situaciones producidas en el marco de una relación laboral. Hay que tener presente eso, que si la persona que está siendo hostigada y es hostigada fuera del horario de trabajo, también es hostigamiento laboral, ¿ok? Aquí a un poco vamos a mencionar las manifestaciones de hostigamiento sexual, ¿ok? Para que lo tengan presente. Dice, promesa es implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Eso es una manifestación de hostigamiento sexual, ¿no? Cabe mencionar un ejemplo, ¿no? Eh, si no me aceptas la cita, yo no voy a hablar con el jefe para que te promueva, ¿no? Entonces, eso está mal, ¿no? Eso es un claro ejemplo de esa promesa, de esa promesa implícita en favor o a cambio de alguna mejora, ¿no? Después, amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. Ok, eso es un ejemplo, ¿no? Puede ser el tema de que si tú no aceptas salir conmigo, entonces yo voy a decir que tú no trabajas bien, ¿no? Puede ser un ejemplo. Después está el uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, ya sea escritos o verbales, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles, humillantes, ofensivos para la víctima, ¿no? Creo que este ítem está bastante claro, que el uso de ese tipo de proposiciones sexuales, gestos obscenos, es una manifestación inédita, es una manifestación de hostigamiento sexual, ¿no? Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima, también es una manifestación de hostigamiento sexual, ¿no? El trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas antes señaladas también es un hostigamiento sexual. Otras conductas que encajen en la definición de hostigamiento sexual también. Entonces, hay que tener presente todos este tipo de manifestaciones para que cuando mañana más tarde ustedes observen ese tipo de conductas o manifestaciones, las denuncien en su debido momento. No callar la boca, por favor. Siempre mencionarlos, ¿ok? Aquí algunas conductas de hostigamiento sexual también, ¿no? Para que tengan un poco más de detalle, ¿no? Por ejemplo, no apartar la vista de un colega o un compañero de trabajo, miradas lascivas, ¿no? Eso también puede ser considerado una manifestación o una conducta de hostigamiento sexual. Enviar fotos, chistes de contenido sexual también. Así que hay que tener mucho cuidado con las fotos y los mensajes que envíen a sus compañeros laborales, ¿no? A sus compañeros de trabajo.
Comentarios sexistas sobre el desempeño de un compañero de trabajo. Hay que tener cuidado con los comentarios que hacemos. Enviar mensajes de chats repentinos a un colega o un compañero de trabajo para fines no laborales, ¿no? Hacer preguntas sexuales a un colega o un compañero de trabajo también es conducta de hostigamiento sexual. Hacer comentarios sexuales en un chat de WhatsApp con compañeros de trabajo también es considerado hostigamiento sexual. ¿Ok? Hay que tener presente todas estas conductas para no cometerlas en el trabajo y si en algún momento nosotros las observamos que están cometiéndolas frente a nosotros, denunciarlas en su debido momento, no dejar pasar. ¿Ok? En el teletrabajo también se pueden dar este tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Y cuáles son este tipo de manifestaciones? Será cualquier situación de hostigamiento que pueda producirse a través de las tecnologías de comunicación, como por ejemplo llamadas telefónicas, correos electrónicos, con esos mensajes, ¿no? Ya groseros que hemos mencionado anteriormente en las diapositivas anteriores, aplicaciones de mensajerías instantáneas y o aplicaciones de comunicaciones propias de la empresa. Entonces, en el teletrabajo también se puede dar el acoso, bueno, en este caso el hostigamiento sexual laboral. ¿Y cómo debemos denunciar este tipo de situaciones, no? Hay dos formas, ya sea verbal o escrita, ¿no? Y también puedes hacerlo de manera presencial o electrónica. Ambos medios son viables, por favor. Ahora, la puede hacer la misma parte a pedido de la víctima o también la puede denunciar un tercero. Si observa ese tipo de situaciones, también el tercero puede denunciarlo, ¿ok? Cuando una institución conoce por cualquier medio los hechos que presuntamente constituyen el hostigamiento sexual, es de oficio. ¿Qué sucede? Si la empresa se entera por cualquier otro medio de que esta persona que trabaja en la empresa está incurriendo en las faltas de hostigamiento sexual, también va a proceder y va a realizar el debido procedimiento que corresponde aquí en la empresa. ¿Ok? Ese es el procedimiento que debe seguir. Si el empleador toma conocimiento por otras vías de actos que posiblemente constituyan una situación de hostigamiento sexual, comunicará de manera obligatoria a la Oficina de Recursos Humanos o, o a la que haga de sus veces de entidad reguladora de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay varios medios de comunicación por las cuales deben presentar la denuncia, ya sea de manera presencial, volvemos a repetir, o vía electrónica, de manera escrita o de manera verbal, y lo puede hacer la persona afectada, en este caso la víctima, o también lo puede hacer un tercero, ¿no? Y también la misma empresa, ¿no? De oficio, que en este caso si se enterara la empresa que esta persona o este trabajador está incurriendo en el hostigamiento sexual, ya sea en el trabajo o por fuera, también lo podemos denunciar, ¿no? Entonces ahí tenemos el procedimiento de eh, cómo debemos proceder ante este tipo de situaciones. Aquí un poco el procedimiento paso a paso, ¿no? En el caso de la presentación de la denuncia, puede ser física o virtual y debe presentarse al área de recursos humanos, al siguiente correo, en este caso de Cenco, ¿no? Al correo de administración @cenco.com.p, solicitando el formato de denuncia, ¿no? Este formato está para que complete sus datos y detalle un poco en qué consistió y cuáles son los motivos por el cual está usted denunciando y cuáles son si por ahí la persona tuviera pruebas de ello, también tiene que adjuntar las pruebas. Si no las tuviera, también es válido, ¿no? En el contenido de la denuncia debe mencionar los hechos ocurridos, ¿no? Los datos de la persona que denuncia, los datos de la persona afectada, los datos de la persona denunciada y los medios probatorios que considere. Si no tuviera los medios probatorios, basta con su palabra. Procedimiento de atención de las denuncias. Se activará el Comité de Prevención
contra el hostigamiento sexual y procederemos a realizar la denuncia correspondiente a a las entidades pertinentes, ¿ok? En el caso de las sanciones y que la denuncia sea fundada y se halle como persona responsable de ese hostigamiento, ¿no? Al hostigador, en caso de una queja justificada, sucede lo siguiente, ¿no? Si la denuncia del hostigamiento sexual se declara fundada y se determina la responsabilidad del acusado, el empleador puede aplicar las siguientes sanciones. Uno, la amonestación verbal o escrita. Número dos, suspensión o despido. ¿Ok? Esto es muy importante. La sanción no puede favorecer al hostigador en el trabajo, ni la medida de protección puede considerarse como una forma de sanción. ¿Ok? Entonces, criterios que hay que tener en cuenta para la aplicación de la sanción es la razonabilidad y la proporcionalidad. La proporcionalidad. Nivel de implicación psicológica y orgánica de la víctima. Naturaleza sistemática de la conducta del hostigador. Todos esos criterios vamos a tener en cuenta al momento de recibir esa denuncia. Entonces, hay que tener claro que ese tipo de comportamientos de hostigamiento sexual van a ser debidamente sancionados, ¿ok? ¿Y qué pasa si, cuáles son las sanciones? Imaginemos que s- puede suceder que haya una denuncia falsa. También esto es sancionado y hay que tener en claro que las denuncias pueden ser también falsas o pueden ser infundadas, ¿no? Entonces, en caso de una denuncia falsa, también hay sanción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, al demandante, en caso de una denuncia falsa, si se acredita la mala fe del demandante, el acusado puede demandar al denunciante por una indemnización por daños y prejuicios y el empleador puede iniciar un procedimiento de despido o aplicar otro tipo de sanción, ¿no? Ya sea de índoles legales, ¿no? Entonces hay que tener presente también de que las denuncias deben ser verdaderas, ¿no? No incurrir en una falta por un tema de, de llevarse mal con la persona, etcétera. Entonces, o disconformidades con la persona con la cual estás trabajando y por querer perjudicarlo, también haces una denuncia falsa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, que estos temas son bastante delicados. ¿Ok? ¿Cuáles son las recomendaciones que les damos ante estas situaciones que son bastante delicadas y que debemos manejarlos muy bien, ¿no? Dentro de la empresa. Uno, ¿cómo evitar estas acusaciones de hostigamiento sexual, ¿no? Evitar de usar emoticones, GIF demasiados amigables, ¿no? En el WhatsApp, cuando chatee con sus compañeros de trabajo, clientes y contratistas. Hay que tener mucho cuidado con eso. No enviar chistes que puedan ser ofensivos a los chats, ya sea en los chats individuales o grupales, por favor. Y si sientes que lo que estás haciendo no parece correcto, mejor no lo hagas. Y no emitas comentarios sexistas, aunque no tenga intención de dañar a nadie, por favor. ¿Ok? Entonces, estas son un poco las recomendaciones y ya hemos comunicado el procedimiento de cómo se debe actuar frente al hostigamiento sexual laboral en la empresa. Entonces, con esta charla cumplimos un poco en informar a todo el personal que lo bastante delicado que es el tema del hostigamiento sexual y que no debemos eh, callar frente a un tipo de hostigamiento sexual y cómo debemos denunciarlo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su participación en esta charla y cualquier duda, por favor, que tengan, ya saben, se deben comunicar con nosotros y en el enlace adjunto que le estamos pasando, por favor, registrar su asistencia a esta capacitación. Muchas gracias por su participación. Hasta luego.